¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tu deseo de escuchar a Dios, el ruido constante de la vida te impide captar su voz? En un mundo donde las distracciones son interminables y el bullicio nunca cesa, encontrar momentos de silencio para conectar con lo divino puede parecer un desafío insuperable. Imagina poder discernir con claridad la voz de Dios, sentir su guía en cada paso que das y experimentar una relación más profunda y significativa con Él, incluso en medio del silencio más absoluto. Antes de sumergirte en estas enseñanzas, te invito a dedicar un momento a orar. Padre Celestial, te agradezco por este tiempo que me das para aprender a escucharte. Abre mi corazón y mi mente para que pueda discernir tu voz con claridad y seguir tu guía en todo lo que hago. En el nombre de Jesús, amén. Querido oyente, acompáñanos en este viaje espiritual hasta el final. Si encuentras valor en estas enseñanzas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuevos contenidos que fortalecerán tu fe y tu conexión con Dios. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas enseñanzas. Número 1. Buscando a Dios en el silencio interior. ¿Alguna vez has sentido que el ruido de la vida te impide escuchar a Dios? Vivimos en un mundo donde las notificaciones, los mensajes y las preocupaciones nos rodean constantemente. Es como si hubiera un murmullo continuo, incluso cuando estamos solos. A veces, el verdadero obstáculo para encontrar a Dios no es la falta de tiempo, sino la falta de silencio. Nos hemos acostumbrado tanto a la velocidad y la multitarea que, sin darnos cuenta, estamos atrapados en un estado de alerta permanente, siempre pendientes de una notificación, una actualización o la próxima tarea en nuestra lista. Este ruido, tanto externo como interno, bloquea esa quietud necesaria para escuchar a Dios. No se trata solo del sonido físico. Nuestros pensamientos, preocupaciones y la ansiedad de la vida moderna crean un bullicio que nos desconecta de lo más profundo. Fíjate en lo que Jesús nos enseñó sobre buscar a Dios en el silencio. Él dijo en Mateo 6, «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». ¿Te imaginas? Nos invita a cerrar la puerta, a dejar fuera todo ese ruido y a encontrarnos en intimidad con el Padre. Este acto de cerrar la puerta es un símbolo de aislamiento, no de soledad. Es decirle al mundo, necesito tiempo con Dios. Es un espacio donde no tenemos que ser perfectos ni tener respuestas. Allí, en lo secreto, no necesitamos máscaras, solo estamos nosotros y Dios, tal y como somos. Y lo mejor es que Dios nos ve en ese espacio íntimo, en ese lugar donde no hay apariencias ni distracciones, y promete recompensarnos. Jesús mismo buscaba estos lugares de soledad para orar y conectar con el Padre. Esa práctica nos muestra el valor de hacer del silencio y la intimidad con Dios una prioridad en nuestra vida. Escuchar a Dios en el silencio puede ser un desafío. A veces pensamos que Dios debería hablarnos con voz alta y clara, pero en la Biblia, Él a menudo susurra, como en el caso de Elías en Reyes. Dios estaba en el susurro apacible, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. ¿Te das cuenta? Dios se manifiesta en la quietud. Para escuchar su voz necesitamos aquietar nuestra alma, calmar nuestras emociones y pensamientos. Esto significa apartar un momento específico, en un lugar tranquilo, donde nada interfiera. Apagar el móvil, cerrar la puerta y enfocar nuestro corazón en su presencia. Puede que no sintamos nada al principio, y está bien. En el silencio, incluso cuando no sentimos su presencia, podemos confiar en que Él está ahí. El silencio es mucho más que la ausencia de sonido. Es un diálogo profundo con Dios. Al estar en silencio, no solo hablamos, también le damos espacio para que Él nos hable. Poco a poco, comenzamos a ver los beneficios de esta práctica. Nuestra mente se aclara, nuestra intuición espiritual se afina y experimentamos un descanso profundo que ninguna otra actividad nos da.
Incluso nuestra relación con los demás mejora, porque al estar en paz con Dios, podemos relacionarnos con ellos desde un lugar de serenidad. La creatividad, la paz interior y la resiliencia ante los problemas empiezan a fluir como fruto de esta conexión silenciosa. Sé que desconectarse es difícil. A veces da miedo estar solos con nuestros pensamientos o sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Pero créeme, el silencio es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado. Aunque al principio cuesta, cada pequeño esfuerzo cuenta. Proponte probarlo unos minutos al día. Poco a poco, el silencio se convertirá en tu refugio, un lugar donde encontrarás claridad, paz y la guía divina para cada paso de tu vida. Número 2. Cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir y reconocer la voz de Dios entre las múltiples voces que nos rodean. ¿Te has preguntado cómo distinguir la voz de Dios entre tantas voces? En un mundo lleno de opiniones, noticias y mensajes, reconocer la guía del Espíritu Santo se convierte en un verdadero desafío. Pero Dios nos llama a madurar espiritualmente, y esa madurez es esencial para discernir su voz. Como dice Hebreos 5, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Este crecimiento no es inmediato, es un proceso continuo. Así como un músculo se fortalece con ejercicio constante, nuestros sentidos espirituales necesitan ejercitarse para diferenciar entre lo que es bueno y lo que no proviene de Dios. Alimentarnos con alimento sólido significa dejar de lado la superficialidad y sumergirnos en una relación profunda y comprometida con Él. No se trata solo de creer, sino de vivir lo que creemos, de practicar nuestra fe diariamente y de protegernos contra enseñanzas y distracciones que puedan desviar nuestra atención. Cuando alcanzamos esa madurez, nuestra conexión con Dios se hace más fuerte y auténtica, y nuestra sensibilidad espiritual puede ser una inspiración para quienes nos rodean. Para desarrollar esa sensibilidad espiritual hay prácticas fundamentales. La lectura diaria de la Biblia es esencial. Nos permite escuchar la voz de Dios en su palabra y descubrir su voluntad. La oración sincera nos abre un canal directo de comunicación con Él, un diálogo donde podemos expresar nuestras preocupaciones y escuchar su respuesta en nuestro corazón. La meditación en las Escrituras nos ayuda a profundizar, a reflexionar en lo que leemos, a dejar que esas palabras cobren vida dentro de nosotros. La comunidad también es importante. Al compartir con otros creyentes, fortalecemos nuestra fe, nos apoyamos y aprendemos juntos. Y servir a los demás, practicar el amor en acción, nos acerca a Dios de una manera tangible. A través del servicio, demostramos nuestra fe y permitimos que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. Otras prácticas como el ayuno, el autoexamen y la obediencia a la guía divina son herramientas poderosas para afinar nuestra conciencia espiritual. Ahora, imagina que tienes la intención de buscar a Dios, pero sientes que algo interfiere. Hay obstáculos, ¿verdad? Pensamientos negativos que se cuelan y nos desconectan, influencias perjudiciales que nos desvían del camino. Es importante aprender a identificar y eliminar estas interferencias. A veces, el problema está en lo que consumimos a nivel de información o entretenimiento. Es fácil caer en la trampa de la negatividad o la sobrecarga de información, por eso debemos ser selectivos. También necesitamos un ambiente propicio, un espacio donde podamos sentirnos en paz, alejados de distracciones. Y en nuestras relaciones, establecer límites saludables que nos permitan enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. La pureza de corazón, buscar la santidad en pensamientos y acciones, es esencial para mantenernos sensibles a la voz de Dios. La resistencia a la tentación y la consagración diaria nos ayudan a permanecer enfocados en su voluntad. Cuando cultivamos esta sensibilidad, los beneficios son enormes.
Tomamos decisiones más acertadas, sentimos paz incluso en tiempos difíciles y reconocemos oportunidades que antes no veíamos. Hay una protección espiritual que nos mantiene firmes y nuestras relaciones se vuelven más profundas y genuinas. La confianza en Dios crece, al igual que el gozo y la satisfacción de una vida llena en Él. Sentimos que nuestras oraciones reciben respuesta, y la fortaleza que necesitamos para enfrentar pruebas y desafíos se convierte en una realidad. Sé que no siempre es fácil. La apatía, las distracciones, los pecados no confesados o el orgullo pueden interponerse, haciéndonos sentir distantes de Dios. Pero el Espíritu Santo está aquí para guiarnos y enseñarnos. Él nos da convicción de pecado, nos recuerda las enseñanzas de Jesús y nos consuela en los momentos de dolor. Nos ayuda a discernir la verdad, inspirándonos a amar y servir a los demás. Los dones espirituales que nos concede son una herramienta poderosa para edificar nuestra vida y la de quienes nos rodean. La dirección que nos da, clara y segura, es una guía que podemos seguir con confianza. No importa en qué etapa espiritual te encuentres hoy. Si decides buscar a Dios con todo tu corazón, Él responderá. Prueba algunas de estas prácticas y verás cómo tu vida espiritual empieza a transformarse. Número 3. La importancia de un corazón humilde y contrito. Dios valora un corazón quebrantado y humilde, algo que vemos reflejado en el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No se trata de seguir rituales o aparentar. A Dios no le impresionan las apariencias. Él quiere sinceridad, que nos acerquemos a Él sin pretensiones, dejando de lado el orgullo que tanto nos cuesta. ¿Sabías que el orgullo es una de las mayores barreras para la gracia de Dios? Él se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es que cuando nuestro corazón es humilde, somos más receptivos a su guía, más abiertos a su corrección. Esa humildad atrae la presencia de Dios, pues un corazón contrito es un imán para su amor y misericordia. Reconocer nuestra necesidad de Dios nos permite ser transformados y al final, cuando nos rendimos, encontramos una dependencia que nos llena y nos fortalece. Porque solo cuando entendemos que nuestra verdadera fuerza proviene de Él, podemos experimentar el poder de su presencia. Miremos algunos ejemplos de corazones humildes en la Biblia. David, después de su pecado, se arrepintió sinceramente, reconociendo su falta ante Dios, y así fue restaurado, recibiendo nuevamente su gracia. O la mujer samaritana, quien en su encuentro con Jesús aceptó su necesidad y recibió vida nueva. El publicano, al orar, no se jactó de sus obras, sino que reconoció su pecado y fue justificado. Otro caso es Pablo, un hombre de gran conocimiento, pero que nunca perdió de vista su pequeñez ante Dios. Moisés, conocido por su mansedumbre, o incluso Jesús, quien es el mayor ejemplo de humildad y servicio. Cada uno de ellos nos enseña que la humildad no es una señal de debilidad, sino de grandeza. Un corazón que se humilla ante Dios se vuelve un terreno fértil donde Él puede obrar y traer transformación. El proceso de ser quebrantados y restaurados por Dios es a veces doloroso, pero siempre necesario. Primero necesitamos reconocer nuestros errores, admitir nuestras fallas sin buscar excusas. Ese arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la transformación. Cuando aceptamos el perdón de Dios, estamos dejando atrás la culpa y permitiéndole trabajar en nosotros de una manera nueva. Es un proceso continuo. No ocurre de la noche a la mañana. Es la obediencia, la sumisión a su voluntad, lo que nos moldea día a día. Y sabes, en cada prueba, en cada momento difícil, encontramos una oportunidad de crecimiento. A medida que agradecemos a Dios en todo, incluso en las circunstancias que no comprendemos, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se purifica. Compartir nuestro testimonio es también una forma de honrar a Dios, demostrar cómo Él transforma corazones quebrantados en nuevas creaciones.
Un corazón humilde tiene muchos beneficios. Nos da una mayor sensibilidad a la voz de Dios. Escuchamos con más claridad su dirección. Nuestras relaciones mejoran porque la humildad elimina el orgullo, permitiéndonos perdonar y dejar atrás el rencor. Crecemos espiritualmente, avanzamos en nuestra relación con Dios y experimentamos una paz profunda que nada puede arrebatar. La humildad nos da sabiduría, entendimiento que va más allá de lo humano. Las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida y somos capaces de influir positivamente en otros. Incluso en medio de las adversidades, una persona humilde tiene una fortaleza interior que no se encuentra fácilmente. Sin embargo, hay obstáculos que pueden impedirnos desarrollar esta humildad. El orgullo, el ego, la falta de reconocimiento de nuestras debilidades o el temor a mostrarnos vulnerables pueden alejarnos de Dios. A veces la cultura de perfección en la que vivimos nos hace sentir que siempre debemos aparentar, que no podemos mostrar nuestras fallas, pero Jesús nos enseña que la humildad y la honestidad son el camino. Para cultivar un corazón humilde podemos practicar algunas cosas sencillas. La oración constante, el servicio desinteresado, aceptar la corrección con gratitud y tomar a Jesús como ejemplo, celebrar los logros ajenos, ser agradecidos cada día y reconocer nuestras limitaciones, sabiendo que siempre hay algo por aprender. Porque al final Dios no busca perfección, sino disposición. Él está listo para obrar en nosotros, solo espera que le abramos nuestro corazón y le permitamos llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Número 4. Cuando el silencio de Dios también es una respuesta. El silencio de Dios es una de las experiencias más difíciles que podemos enfrentar en nuestro caminar de fe. A veces, sentimos que nuestras oraciones caen en un vacío y que a pesar de nuestros clamores, Dios guarda silencio. Es un momento de sequía espiritual, una sensación de estar lejos de Él, de soledad profunda que puede llevarnos a cuestionar si realmente nos escucha. Ese silencio prolongado, mientras esperamos que nuestros deseos y anhelos se cumplan, puede llevarnos a compararnos con otros que parecen recibir respuestas. Surge la frustración, la duda, y nos preguntamos si estamos haciendo algo mal o si acaso Dios ha dejado de escuchar. Sin embargo, el silencio de Dios no es algo nuevo. En la Biblia vemos varios ejemplos. Job clamó en su dolor, y aunque al final Dios le respondió, tuvo que atravesar mucho sufrimiento sin entender por qué. Abraham y Sara esperaron años por el hijo que Dios les prometió, y aunque no entendían el propósito de esa larga espera, al final Isaac llegó. David, en sus salmos, a menudo expresaba sentimientos de abandono y soledad. Incluso Jesús, en la cruz, experimentó el silencio del Padre clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Israel vivió en un aparente silencio divino. Y aunque pareciera que Dios no respondía, cada uno de esos ejemplos nos muestra que el silencio nunca significó abandono. Dios siempre estuvo presente, incluso cuando parecía callado. En ese silencio de Dios podemos aprender lecciones valiosas. Nos enseña paciencia y perseverancia, a esperar en su tiempo y no en el nuestro. Nos invita a confiar en su carácter, a recordar que su bondad y amor no cambian, aunque no veamos resultados inmediatos. Este silencio nos ayuda a buscar a Dios por quien es, no solo por lo que hace. Nuestra madurez espiritual se fortalece, y cuando finalmente escuchamos su voz, aprendemos a apreciarla más. Es un recordatorio de que a veces el silencio también es una forma de comunicación, una prueba para nuestra fe. Dios quiere que descansemos en Él, que encontremos paz, aunque no entendamos todo en el momento. Hay un propósito detrás de la espera. Él está obrando algo profundo en nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos al silencio de Dios? Persistir en la oración es fundamental, aunque sintamos que no recibimos respuesta. Aferrarnos a las promesas de su palabra, recordando que Él nunca nos abandona.
Compartir con otros nos da aliento, ya que muchas veces en la comunidad de fe encontramos apoyo y consuelo. Recordar su fidelidad pasada nos fortalece. Él ha sido fiel antes y sabemos que seguirá siéndolo. Practicar la gratitud, agradecer por lo que tenemos, nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a evitar decisiones apresuradas. Dios también puede hablarnos de maneras inesperadas, así que es importante estar abiertos y ver el silencio como una oportunidad para crecer y reflexionar. Confiemos en su soberanía, sabiendo que Él siempre sabe lo que hace. A veces, Dios guarda silencio porque está probando y refinando nuestra fe y carácter. Puede ser una preparación para algo mayor que está por venir, una enseñanza para que aprendamos a depender más de Él. Quizás haya obstáculos personales, actitudes o pecados que necesitamos cambiar. En otros casos, puede ser una forma de protección ante situaciones que no vemos. Nos desarrolla en cualidades como la paciencia, la confianza y la perseverancia. Tal vez Él espera que demos un paso de fe o simplemente está esperando el momento perfecto, porque su plan tiene un tiempo adecuado. Encontramos consuelo en las promesas de Dios, sabiendo que el silencio no significa ausencia. Lamentaciones 3 nos recuerda: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios prometió estar siempre con nosotros y su fidelidad es inmutable. Tiene pensamientos de paz para nosotros, un amor eterno que no cambia. Aunque el silencio sea difícil, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, descansando en una paz que supera todo entendimiento. Él cumple sus promesas y aunque la espera sea larga, siempre podemos tener una esperanza viva, una esperanza que nunca nos defrauda. Número 5. Confiando en Dios en medio de las dudas e incertidumbres. La verdad es que todos, en algún momento, experimentamos dudas en nuestra vida de fe. Es parte natural del camino. A veces surgen porque las cosas no salen como esperábamos o simplemente porque nos enfrentamos a situaciones difíciles donde parece que las respuestas no llegan. Las dudas nos pueden hacer sentir incómodos, pero ¿sabías que en realidad son una oportunidad para acercarnos más a Dios? Es como si nos empujaran a profundizar, a buscar respuestas y a través de ese proceso terminamos fortaleciendo nuestra fe. Ignorar nuestras dudas o fingir que no existen no nos ayuda, al contrario, puede debilitarnos. Pero cuando las reconocemos y las llevamos a Dios, ese cuestionamiento sincero se convierte en un puente hacia una relación más auténtica con Él. Y no estamos solos en esto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que también dudaron y tuvieron preguntas profundas. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, necesitó ver para creer en la resurrección. Gedeón pidió señales varias veces para asegurarse de que Dios lo estaba llamando. El profeta Elías, después de una gran victoria, experimentó miedo y desánimo. Incluso Juan el Bautista, en un momento, dudó de si Jesús realmente era el Mesías. Y podríamos seguir con Abraham y Sara, quienes rieron ante la idea de tener un hijo en su vejez, o con Moisés, quien dudó de su capacidad para liderar al pueblo de Israel. Estos ejemplos nos muestran que las dudas no son algo de lo que debamos avergonzarnos. Son parte del proceso, y Dios no rechaza a nadie por tener preguntas sinceras. Al contrario, Él nos recibe y camina junto a nosotros en esos momentos. Entonces, ¿cómo podemos manejar nuestras dudas y aprender a confiar en Dios? En Proverbios 3 se nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón». Confiar en Él significa llevar nuestras inquietudes en oración, abriéndonos sinceramente y sin reservas. También es importante estudiar su palabra, porque ahí encontramos muchas de las respuestas que buscamos. Hablar con personas sabias, mentores y líderes de nuestra comunidad de fe puede ayudarnos a ver las cosas desde otra perspectiva y a recordar la fidelidad de Dios en momentos pasados. Y por supuesto, tener paciencia.
darnos el tiempo necesario para que Dios responda y no dejar que las dudas nos detengan en nuestro caminar. La fe no se trata de entender todo. Se trata de confiar incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Y esa fe se fortalece precisamente en tiempos de incertidumbre. Aceptar que hay cosas que tal vez no entendamos ahora o incluso nunca nos ayuda a descansar en la soberanía de Dios. Esa paz, esa tranquilidad en medio de la tormenta es posible porque sabemos que Él está en control y no necesitamos ver cada detalle para confiar en su amor y su plan perfecto. Las dudas, lejos de ser un obstáculo, pueden ser una herramienta que Dios usa para hacernos más fuertes. Enfrentar nuestras dudas nos lleva a muchos beneficios. Nos da una fe más madura, una creencia que ha pasado por el fuego de la prueba y se ha fortalecido. También nos hace más empáticos con quienes atraviesan situaciones similares y profundiza nuestra relación con Dios, porque hemos experimentado su fidelidad de forma personal. Al ver cómo Él permanece fiel a pesar de nuestras preguntas, ganamos confianza para enfrentar futuros desafíos con una seguridad renovada. Es un proceso que no solo moldea nuestro carácter, sino que también nos permite crecer espiritualmente y comprender mejor el amor y la paciencia de Dios hacia nosotros. Lo más hermoso es que Dios no se ofende cuando llevamos nuestras dudas ante Él. Su amor es incondicional y nos invita a ser honestos. Con los discípulos, Jesús mostró una gran paciencia. Nunca los rechazó por sus dudas, sino que los acompañó. Dios entiende que somos humanos, que a veces necesitamos respuestas, y Él nos guiará hacia la verdad en su tiempo. Así que, si hoy tienes dudas, no tengas miedo de llevarlas a Dios. Él te acepta completamente y camina contigo, guiándote hacia una fe más genuina y sólida. Número 6. Desarrollar hábitos y prácticas que nos permitan escuchar activamente la voz de Dios en nuestra vida diaria. Jesús nos promete que como sus ovejas podemos escuchar su voz. Él nos dice en Juan 10, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Fíjate en lo profundo de este mensaje. Jesús no habla de una relación lejana, habla de intimidad, de un reconocimiento mutuo. Él nos conoce profundamente y nosotros podemos conocer su voz de una forma clara, directa, como un pastor conoce y guía a sus ovejas. Cuando escuchamos su voz, no solo se trata de oír, sino de responder, de actuar. Él no nos da dirección solo para inspirarnos, sino para que sigamos su camino con la certeza de que su guía es fiel. En un mundo lleno de voces y distracciones, qué consuelo es saber que su voz está disponible para cada uno de nosotros. Él, como buen pastor, nos guía y protege, nos lleva a pastos verdes, a la paz y al propósito. Pero escuchar la voz de Dios no ocurre automáticamente, es algo que requiere intención. Hay prácticas que podemos incorporar en nuestra vida diaria para afinar nuestros oídos espirituales. La oración constante es una de ellas. Orar no es solo hablar, es también dejar espacio para escuchar, es decir, hacer pausas, permitir que Dios nos hable en esos momentos de silencio. Otra práctica es la lectura meditativa de la Biblia. No es leer rápido para cumplir con un deber, sino detenernos, reflexionar en cada palabra, preguntarnos qué mensaje tiene Dios para nosotros en ese momento. También podemos dedicar tiempo al silencio y la quietud. En un mundo donde el ruido y la prisa son constantes, apartar unos minutos para estar en silencio con Dios puede cambiarlo todo. Con tantas voces alrededor, distinguir la voz de Dios es esencial. Su voz siempre está alineada con su palabra. Él nunca se contradice. Además, cuando Dios nos habla, generalmente experimentamos una paz interna, una seguridad que sobrepasa nuestro entendimiento. Esa paz es uno de los frutos del Espíritu, junto con el amor, el gozo y la paciencia. Muchas veces Dios confirma su palabra a través de situaciones o personas. Esas
coincidencias son su manera de afirmar su mensaje. También es importante evitar actuar con impulsividad. Tomarse el tiempo para reflexionar y buscar consejo es una forma de discernir si lo que creemos haber escuchado realmente proviene de Dios. Prestar atención a temas o mensajes que se repiten es otra señal. Dios usa patrones para guiarnos con claridad. Claro, hay obstáculos que dificultan nuestra escucha activa. Las distracciones, el ruido, las responsabilidades o el exceso de tecnología pueden ahogar su voz. A veces no tenemos tiempo porque no priorizamos esos momentos para Dios. También el pecado no confesado o la incredulidad pueden ser barreras. Y muchas veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible o con experiencias dramáticas, cuando en realidad su voz suele ser suave, tranquila. Ansiedad, estrés o temor a lo que Dios pueda pedirnos también pueden bloquear nuestra receptividad. Escuchar a Dios de manera activa nos trae enormes beneficios, nos da dirección en nuestras decisiones, profundiza nuestra relación con Él y nos llena de paz y seguridad. Nos protege de errores que podrían alejarnos de su voluntad y nos permite crecer espiritualmente. Al escuchar su voz, podemos impactar a otros porque nos convertimos en instrumentos de bendición. Comprendemos su propósito y encontramos fortaleza en momentos de prueba. Vivir en su voluntad trae una alegría profunda y una satisfacción que solo su voz puede dar. Mira los ejemplos de escucha activa en la Biblia. Samuel dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». María aceptó el mensaje del ángel con fe. Los profetas escucharon y transmitieron la palabra de Dios. Y hay muchos más. Estos ejemplos nos inspiran a escuchar con humildad, a estar atentos, a decirle a Dios que estamos listos para oírle y seguirle. Porque no importa cuánto ruido haya a nuestro alrededor, su voz siempre puede llegar a nuestro corazón si estamos dispuestos a escuchar. Número 7. La voz de Dios en nuestras emociones profundas. Todos tenemos momentos en que las emociones nos abruman. Sentimos alegría, tristeza, enojo o frustración, y a veces esas emociones parecen demasiado intensas para manejarlas. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar que Dios puede estar hablándote a través de lo que sientes? Las emociones no son solo respuestas automáticas, pueden ser un lenguaje divino. Como dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Es una invitación a examinar lo que sentimos, a buscar a Dios en esos momentos de vulnerabilidad. Él entiende nuestras emociones porque Jesús también las vivió. Experimentó alegría, tristeza, enojo, compasión. Nada de lo que sentimos es ajeno a su experiencia. Por eso no necesitamos reprimir lo que sentimos. En lugar de eso podemos llevar esas emociones a Dios y buscar en ellas un mensaje, una señal de algo que necesita sanidad o una invitación a dialogar con Él. Vemos ejemplos poderosos en la Biblia de personas que no ocultaron sus emociones, sino que las expresaron libremente. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. David, en los Salmos, habló de su alegría y también de su dolor y su angustia. Jeremías, conocido como el profeta llorón, sentía profundamente el sufrimiento de su pueblo. Job, en medio de su dolor, expresó sus dudas y su enojo. Incluso el profeta Elías experimentó agotamiento y desánimo después de sus grandes victorias. Estas emociones no los alejaron de Dios, al contrario, los llevaron a una relación más cercana y sincera con Él. Dios no se ofendió por sus sentimientos. Al contrario, les dio espacio para expresarse y les ofreció consuelo y dirección. Entonces, ¿cómo podemos escuchar a Dios a través de nuestras emociones? Primero, necesitamos hacer un autoexamen sincero. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo y por qué? No siempre tenemos las respuestas de inmediato, pero reconocer nuestras emociones es el primer paso. Luego lleva esos sentimientos a Dios en oración, háblale con honestidad. Él no está esperando palabras perfectas, sino un corazón sincero. También busca en la palabra.
Las Escrituras están llenas de consuelo y guía, especialmente en momentos de confusión emocional. Además, no debemos dejarnos dominar por las emociones. Dios nos invita a discernir su voz en medio de los sentimientos, a encontrar lo que Él nos quiere decir en esos momentos y a buscar equilibrio y sabiduría. Esto también incluye recibir su consuelo y sanidad, permitiéndole ministrar a nuestro corazón. Reconocer a Dios en nuestras emociones trae beneficios profundos. Procesar nuestras heridas emocionales con su ayuda nos sana de adentro hacia afuera. Nos permite conocernos mejor, entender por qué reaccionamos de cierta manera y, lo más importante, profundiza nuestra relación con Dios al ser vulnerables ante Él. Nos ayuda a empatizar con otros que también luchan, a manejar nuestras reacciones de una forma más madura y a crecer espiritualmente al integrar nuestras emociones con nuestra fe. Encontramos una paz interior que no depende de las circunstancias y una alegría que se renueva incluso en medio de dificultades. Nos libera de cargas emocionales como la culpa, el rencor o el miedo, y nos ayuda a experimentar la libertad que solo su amor puede ofrecer. Por supuesto, hay obstáculos. A veces negamos o reprimimos lo que sentimos, temiendo el juicio o pensando que a Dios no le importa. Creemos que las emociones son negativas, que debilitan nuestra fe, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Dios nos creó con emociones y desea que las llevemos a Él. No debemos tener miedo de ser honestos. En vez de depender de soluciones temporales, podemos llevar nuestras cargas a su presencia y descubrir cómo Él nos sana y fortalece. No estamos solos en esto. Al abrir nuestro corazón a Dios y a su palabra, permitimos que su voz nos guíe y nos restaure. Para integrar nuestras emociones con nuestra espiritualidad, podemos llevar un diario donde anotemos lo que sentimos y lo que Dios nos dice. Podemos meditar en los Salmos, identificándonos con las emociones de David. También la oración contemplativa nos ayuda a sentir su presencia en medio de nuestras emociones y la adoración nos permite expresar nuestros sentimientos a través de la música. Buscar consejo en mentores o participar en grupos de apoyo también nos brinda apoyo y sanidad. La paz y la sanidad están disponibles para ti en la presencia de Dios. Solo tienes que llevar tus emociones a Él y ver lo que tiene para decirte. Número 8. Manteniendo una conciencia pura. Delante de Dios. Todos hemos cometido errores, pero lo importante no es cuántas veces caemos, sino cómo respondemos después. Una conciencia limpia nos permite acercarnos a Dios sin temor, con la certeza de que Él nos escucha. Como dice Juan 3, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. No hay nada más liberador que saber que puedes presentarte delante de Dios con un corazón sincero, sin culpa ni remordimiento. Esta paz interior nos permite vivir plenamente, siendo más receptivos a la voz de Dios y disfrutando de su guía. Cuando vivimos en integridad, nuestros valores y principios bíblicos se reflejan en cada acción. La gente a nuestro alrededor puede ver la diferencia. Una vida en paz es un testimonio poderoso de la verdad del Evangelio. Para mantener esa conciencia pura, necesitamos prácticas que nos mantengan enfocados. La confesión regular es una de ellas. No se trata solo de reconocer nuestras faltas ante Dios, sino también de pedir perdón a quienes hemos lastimado si es necesario. Y claro, la confesión debe ir acompañada de un arrepentimiento sincero, un deseo genuino de alejarnos del pecado y cambiar. El perdón hacia otros también es clave. Cargar con resentimientos y rencores contamina nuestra conciencia y nos distancia de Dios. La obediencia a su palabra y un autoexamen diario nos ayudan a detectar actitudes o comportamientos que necesitamos cambiar, y para mantener esta paz debemos evitar situaciones de tentación, ser proactivos en proteger nuestra integridad y, si es posible, rodearnos de personas de confianza con quienes podamos compartir y rendir cuentas.
A veces, sin embargo, enfrentamos obstáculos que contaminan nuestra conciencia. Los pecados no confesados, aquellos que intentamos esconder, son una barrera entre nosotros y Dios. La racionalización del pecado, tratar de justificar lo que sabemos que está mal, es otro obstáculo. También puede ser el orgullo que nos impide admitir que nos equivocamos. Las influencias negativas nos arrastran hacia actitudes que nos alejan de Dios, y la falta de disciplina espiritual puede hacernos menos sensibles a su guía. También, llevar una doble vida, pretender ser alguien en público mientras vivimos de otra manera en privado, acaba generando una carga de culpa y vergüenza que nos paraliza. Pero Dios nos llama a vivir en transparencia, a ser auténticos, a reconocer que no somos perfectos y a buscar su ayuda. Cuando vivimos con una conciencia limpia, experimentamos un sinfín de beneficios, sentimos una comunión profunda con Dios, nos acercamos a Él con confianza y nuestras decisiones se vuelven más claras, pues no hay culpa ni confusión que nos distraigan. Esa pureza en nuestro corazón nos protege espiritualmente, haciéndonos menos vulnerables a las tentaciones y más fuertes ante los desafíos. Nuestra vida se convierte en una influencia positiva para otros, mostrándoles el impacto de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Y en lo personal, experimentamos una felicidad genuina, una alegría que no depende de las circunstancias y que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Ejemplos en la Biblia nos muestran que es posible vivir con una conciencia limpia. Daniel mantuvo su integridad incluso en una cultura ajena a la suya. José resistió la tentación de la esposa de Potifar, y Pablo declaró que se esforzaba por tener siempre una conciencia limpia. Cuando vivimos de esta manera, no solo honramos a Dios, sino que también cuidamos nuestro bienestar. Al final, una conciencia pura es un regalo, una fuente de libertad espiritual y paz que nos permite caminar en la dirección que Dios tiene para nosotros. Imagínate lo que sería vivir sin cargar culpas ni vergüenzas. La invitación está abierta. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Número 9. El papel de los deseos y aspiraciones en el llamado de Dios. ¿Alguna vez has sentido un deseo tan profundo que parece imposible ignorarlo? Quizás te has preguntado si ese anhelo viene de Dios. Filipenses 2 nos dice que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que algunos de esos deseos pueden estar puestos por Dios mismo para alinearnos con su propósito. No todos los deseos son egoístas. Algunos, de hecho, nacen de un lugar sagrado, inspirados por Él para que caminemos hacia lo que nos ha llamado a hacer. Estos deseos divinamente inspirados no solo nos motivan, sino que también nos llenan de una satisfacción que viene de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Cuando nuestros deseos están alineados con su plan, sentimos una paz y gozo que trascienden las circunstancias. Encontramos que nuestras pasiones no son meras coincidencias, sino herramientas para bendecir a otros y contribuir al reino de Dios. Dios nos equipa con talentos y dones específicos para poder alcanzar esos deseos. Y a través de este proceso, no solo desarrollamos habilidades, sino también carácter. Al caminar en estos deseos, nuestro crecimiento personal se convierte en un testimonio para otros. Una prueba de que cuando seguimos la voz de Dios, Él usa nuestras vidas para impactar al mundo de una manera única. Ahora, claro, no todos los deseos provienen de Dios y necesitamos discernimiento. A veces es fácil confundir un deseo egoísta con uno inspirado por el Señor. Un buen paso es examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿por qué quiero esto? Si el deseo es para nuestra gloria o comodidad, puede ser una señal de que no proviene de Dios. En cambio, los deseos divinos suelen alinearse con su palabra y producen frutos del Espíritu, como paz, gozo y amor. Estos deseos no suelen ser pasajeros, en general son persistentes y continúan en nuestro corazón.
Dios también puede abrir puertas y facilitarnos oportunidades que confirmen su voluntad. La paz interna y las oportunidades externas son buenas señales de que Dios puede estar guiándonos en ese camino. La Biblia nos muestra ejemplos claros de personas cuyos deseos revelaron el llamado de Dios. Nehemías tenía una profunda carga por reconstruir los muros de Jerusalén. Pablo deseaba llevar el Evangelio a los gentiles. Moisés sintió compasión por su pueblo y fue llamado a liberarlo. Estos deseos no nacieron solo de una ambición personal, sino de un propósito que Dios puso en sus corazones. Incluso en los momentos difíciles, estos hombres y mujeres mantuvieron sus ojos en el propósito de Dios. Sus deseos no solo los guiaron, sino que, al obedecer, cambiaron la vida de muchas personas. Seguir los deseos de Dios puede traer obstáculos. Podemos temer al fracaso, sentirnos desanimados por críticas o tener dudas de nuestras capacidades. A veces nos encontramos atrapados en la comodidad, prefiriendo lo que es familiar. También podemos compararnos con otros o desanimarnos ante la falta de recursos. Pero estos desafíos pueden ser parte del proceso de Dios para hacernos fuertes y perseverantes. Él no nos llama para algo sin prepararnos y proveer lo necesario en el camino. Para alinear nuestros deseos con su llamado, podemos buscar dirección en oración y ayuno, estudiar su palabra y pedirle a Dios que examine nuestras motivaciones. Hacer un autoexamen honesto y establecer metas concretas nos ayudará a avanzar. Además, buscar la guía de mentores espirituales puede fortalecer nuestra confianza. Al tomar pasos prácticos hacia esos deseos, confiamos en que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Cuando seguimos los deseos que Dios ha puesto en nosotros, nuestra vida adquiere un propósito profundo. Sentimos una alegría genuina y una satisfacción que ninguna otra cosa puede dar. Nos convertimos en canales de bendición para otros y vemos cómo Dios multiplica su obra a través de nosotros. Número 10. Encontrando a Dios en momentos de provocación y conflicto. Amar en momentos de conflicto es una de las enseñanzas más profundas de Jesús. Él nos dice en Mateo 5, «Amad a vuestros enemigos». Esto no es algo natural. Va en contra de lo que el mundo nos enseña, que es responder con la misma moneda o protegernos con dureza. Pero Jesús nos llama a algo más grande, a un amor que no espera nada a cambio, a un perdón que no guarda rencor. Cuando oramos por aquellos que nos lastiman, estamos reflejando el carácter de Dios, quien es misericordioso con todos, aun con quienes le rechazan. No solo somos llamados a amar, sino a permitir que ese amor nos transforme. Es en esos momentos difíciles donde mostramos al mundo el amor de Cristo en acción. Y cuando vencemos el mal con el bien, nos acercamos más a la imagen de Jesús. Dios usa los conflictos en nuestra vida para moldearnos, para trabajar en nosotros. A veces, esa persona que nos provoca o la situación que nos desafía puede ser la herramienta que Dios usa para enseñarnos paciencia. El conflicto nos recuerda nuestras propias fallas, nos hace ver nuestras limitaciones y nos invita a desarrollar una humildad que solo crece en medio de la dificultad. Es en estos momentos donde nuestra fortaleza interna se pone a prueba y donde aprendemos a depender más de Dios. Cada desafío es una oportunidad para que Él refine nuestro carácter, y aunque en el momento pueda parecer difícil, el conflicto puede ser una lección en amor, empatía y compasión. Cuando enfrentamos la adversidad con la ayuda de Dios, nuestra fe se fortalece y desarrollamos una comprensión más profunda de lo que significa amar como Él ama. En esos momentos de provocación, lo primero que podemos hacer es buscar a Dios en oración antes de reaccionar. Al acercarnos a Él, recibimos su paz, su dirección, y podemos ver la situación desde una perspectiva diferente.
Escuchar activamente a la otra persona, intentar comprender su punto de vista, nos ayuda a responder con mansedumbre. Recordar las Escrituras nos da una base para actuar con sabiduría y perdonar rápidamente, sin dejar que el resentimiento eche raíces en nuestro corazón. Al buscar la reconciliación y aplicar los principios de Jesús, permitimos que Dios guíe nuestros pasos. Practicar el autoexamen también nos ayuda a ver si estamos contribuyendo al conflicto con alguna actitud o palabra, y nos da la oportunidad de pedir sabiduría a Dios para cambiar. Sé que amar en medio del conflicto no es fácil, y hay obstáculos que pueden interponerse. El orgullo puede hacer que queramos tener la última palabra o defender nuestra posición. Las heridas pasadas también influyen, haciendo que reaccionemos desde el dolor en lugar de desde el amor. La falta de perdón es otro obstáculo. A veces preferimos aferrarnos a la ofensa, pero eso solo nos perjudica. Y claro, las emociones descontroladas como la ira o la frustración pueden nublar nuestro juicio. Sin embargo, cuando buscamos a Dios, Él nos ayuda a superar estos obstáculos y nos muestra un camino diferente, uno que trae paz y restauración. Encontrar a Dios en el conflicto trae beneficios profundos. Sentimos una paz interior, una libertad de no cargar con el enojo. Las relaciones se restauran, sanamos vínculos rotos y construimos un testimonio que influye positivamente en otros. Nos ayuda a crecer espiritualmente, a desarrollar una alegría genuina que surge de actuar correctamente. Al mostrar amor en situaciones difíciles, contribuimos a un ambiente de amor y armonía. Además, evitamos que el resentimiento y la amargura nos consuman y experimentamos una mayor comprensión de Dios, quien siempre nos perdona y restaura. Ejemplos bíblicos de amor en el conflicto nos inspiran. Jesús en la cruz perdonó a quienes lo crucificaban. Esteban oró por sus agresores mientras era apedreado. José perdonó a sus hermanos que lo vendieron. David no tomó venganza contra Saúl, a pesar de tener muchas oportunidades. Estos ejemplos nos muestran que amar en el conflicto no solo es posible, sino poderoso. Número 11. Percibiendo la paz como señal de la guía de Dios. La paz de Dios es una señal clara de su guía en nuestras vidas. En Colosenses leemos: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Esa paz es como un indicador divino, una manera en que Dios nos comunica que estamos en el camino correcto. No es una paz que depende de las circunstancias, es mucho más profunda. Aunque todo a nuestro alrededor esté en caos, la paz de Dios se mantiene. Esa paz nos da seguridad al tomar decisiones importantes. Cuando sentimos tranquilidad en nuestro corazón, sabemos que estamos alineados con su voluntad. La paz que Dios nos da es fruto de su presencia en nosotros y contrasta con la ansiedad que nos consume cuando nos alejamos de Él. En momentos de incertidumbre, su paz nos permite mantenernos firmes y nos protege del temor y la confusión. Para experimentar esta paz, hay pasos que podemos dar en nuestra vida diaria. Uno de los más importantes es llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Cuando hablamos con Él, entregamos cada carga y recibimos su paz a cambio. La gratitud también es clave. Agradecerle en todo momento, aún en las dificultades, nos conecta con su paz de una forma especial. Meditar en su palabra nos da tranquilidad y nos recuerda que su control es perfecto. También es vital renovar nuestra mente, enfocarnos en lo que es verdadero, noble y puro, como se nos instruye en Filipenses 4. Al mantener nuestro corazón limpio de resentimientos y practicar el perdón, evitamos que la amargura nos robe la paz. Y cuando obedecemos a Dios, su paz se convierte en el resultado natural de caminar en su voluntad. La comunión con otros creyentes también fortalece nuestra paz. Juntos podemos apoyarnos y recordarnos las promesas de Dios. Claro, a veces enfrentamos obstáculos para sentir esta paz. La ansiedad y el estrés, especialmente cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias en lugar de en Dios, son dos de los mayores enemigos de la paz.
Cuando cargamos con pecados no confesados o luchamos con la falta de fe en sus promesas, también es difícil mantener la tranquilidad. Las influencias negativas y las personas que nos rodean también pueden afectar nuestra paz si no estamos atentos. Compararnos con otros, temer al futuro o estar rodeados de ruido y distracciones son otros factores que nos impiden sentir la paz de Dios. Pero cuando decidimos buscar su presencia y centrar nuestros pensamientos en Él, su paz comienza a llenar nuestro corazón. Vivir en la paz de Dios trae beneficios que impactan todas las áreas de nuestra vida. Nos da claridad mental para tomar decisiones sin prisas ni ansiedad y fortalece nuestra salud emocional, reduciendo el estrés. Esta paz también se refleja en nuestras relaciones, pues desde un lugar de calma podemos interactuar con otros de forma más saludable. Nuestro testimonio se convierte en una inspiración para los demás, mostrándoles el efecto de la paz divina. Esta paz también nos hace más resilientes. Aún en la adversidad, confiamos en Dios y afrontamos los problemas con una actitud de fe. El gozo y la satisfacción son inevitables cuando experimentamos la paz de Dios, y esa paz profunda nos permite disfrutar de una vida equilibrada, con un sentido constante de su presencia en cada momento. En la Biblia encontramos ejemplos de paz en medio de la tormenta. Jesús calmó el mar, mostrando confianza en medio del caos. Pablo y Silas alabaron a Dios mientras estaban en prisión. Daniel permaneció tranquilo en el foso de los leones, y Esteban mostró paz y perdón mientras era apedreado. Estos ejemplos nos enseñan que no importa la situación, la paz de Dios es real y accesible. ¿Te gustaría experimentar esa paz que supera todo entendimiento? Hoy mismo puedes buscar su paz en medio de tus circunstancias. Número 12. Interpretando las puertas cerradas como dirección divina. Cuando una puerta se cierra puede ser frustrante, ¿verdad? Nos preguntamos por qué sucedió, especialmente si habíamos puesto todas nuestras esperanzas en esa oportunidad. Pero, ¿y si esa puerta cerrada es parte del plan de Dios? Apocalipsis 3 dice que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este versículo nos recuerda que Dios tiene el control total de nuestras circunstancias. No es casualidad que algunas puertas se cierren. Él lo permite para protegernos, para guiarnos y para redirigirnos hacia algo mejor. A veces, una puerta cerrada hoy significa que Dios tiene algo mucho mayor mañana. Así que, aunque no entendamos en el momento, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dios no solo cierra puertas para detenernos, sino que también las cierra para redirigirnos hacia su propósito perfecto. A veces, creemos que sabemos el camino correcto, pero Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que nosotros. Las puertas cerradas nos invitan a fortalecer nuestra fe, a aprender a esperar en su tiempo y a depender más de su dirección. Este tipo de situaciones nos enseñan paciencia y perseverancia. Nos recuerdan que no todo tiene que suceder en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Aunque las oportunidades se vean perdidas, Él tiene un plan que supera lo que podemos imaginar. No nos abandona, simplemente nos está redirigiendo. La Biblia nos da ejemplos de puertas cerradas que resultaron ser parte de un plan mayor. Pablo, por ejemplo, fue impedido por el Espíritu Santo de ir a Asia, y en cambio fue dirigido a Macedonia, donde su ministerio impactó profundamente. José fue vendido como esclavo, y aunque parecía una serie de fracasos, Dios usó esas puertas cerradas para llevarlo a ser el segundo en el gobierno de Egipto. Moisés no entró a la tierra prometida, pero cumplió un papel crucial en la liberación de su pueblo. David deseaba construir el templo, pero Dios reservó esa tarea para Salomón. Cada puerta cerrada tenía un propósito específico y, al final, cumplió el plan perfecto de Dios. Entonces, ¿cómo respondemos cuando una puerta se cierra? Primero, llevemos nuestras preguntas a Dios en oración y busquemos su dirección.
Aceptemos que su plan es mejor, incluso si no lo entendemos por completo. Es normal que nos sintamos frustrados, pero podemos escoger mantener una actitud positiva, recordando que cada situación es una oportunidad para aprender y crecer. Es importante ser pacientes y esperar en Dios, porque su tiempo es perfecto. Mientras tanto, podemos buscar alternativas y estar abiertos a nuevos caminos que Él pueda presentar. La gratitud es clave. Dar gracias a Dios aún en medio de la incertidumbre nos ayuda a recordar sus promesas y a fortalecer nuestra fe. Recuerda, una puerta cerrada no significa el final. Es un paso hacia algo más grande. Las puertas cerradas nos dan claridad, nos protegen de errores y nos mantienen en el camino que Dios ha preparado para nosotros. A veces es difícil ver el propósito en medio de la frustración, pero cuando confiamos en Dios y le permitimos guiar nuestros pasos, Él transforma esos momentos en experiencias de crecimiento y nos acerca más a Él. También, al compartir nuestras experiencias con otros, podemos encontrar apoyo y recordar que no estamos solos. Confía en que Dios está obrando a tu favor. Las puertas cerradas pueden ser su forma de cuidarte, de enseñarte a depender más de Él y de prepararte para las bendiciones que tiene reservadas. Así que la próxima vez que una puerta se cierre, pregúntate, ¿podría ser que Dios tenga algo mejor preparado para mí? Número 13. La intuición divina que inspira valentía. Dios nos llama a ser valientes. En Josué 1 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es solo un consejo, es un mandato. Dios quiere que nos enfrentemos a la vida con coraje, no porque tengamos todas las respuestas o porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino porque Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Su presencia constante es lo que nos permite superar el miedo, dar pasos de fe y actuar, incluso cuando no podemos ver todo el camino. La valentía basada en Dios no se trata de la ausencia de temor, sino de confiar en que Él es más grande que cualquier obstáculo. Esa convicción interna, esa intuición divina, es su forma de inspirarnos a avanzar y obedecer su llamado, aun cuando los desafíos parecen enormes. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, impulsadas por esa valentía inspirada por Dios, lograron cosas increíbles. Josué lideró al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, confiando en la promesa de Dios. David se enfrentó a Goliat, sabiendo que, aunque era solo un joven pastor, Dios lo respaldaba. Esther arriesgó su vida al interceder por su pueblo ante el rey. ¿Y qué decir de Pedro? Dio un paso de fe literal al caminar sobre el agua hacia Jesús. Daniel, por su parte, se mantuvo firme en su fe, aun cuando lo arrojaron al foso de los leones. Estos ejemplos nos muestran que cuando obedecemos ese impulso interno, cuando seguimos el llamado de Dios, Él nos da el valor necesario para vencer los temores y nos transforma en el proceso. Reconocer y seguir la intuición divina no siempre es fácil, pero hay maneras de discernir si estamos siendo guiados por Dios. Una de las claves es escuchar nuestro corazón, prestar atención a ese sentimiento profundo que no se desvanece. Luego, es importante llevar ese llamado a la oración, pidiéndole a Dios claridad y dirección. Asegurarnos de que esa intuición esté alineada con su palabra también es fundamental. Dios nunca nos guiará hacia algo que vaya en contra de lo que enseña en las Escrituras. Otro aspecto clave es la paz interior. Si al pensar en actuar sentimos una paz inexplicable, es posible que estemos en el camino correcto. Buscar consejo en personas sabias y notar las circunstancias favorables como puertas que se abren, son maneras en que Dios puede confirmar su guía. Y si ese llamado persiste, si no desaparece, eso podría ser una señal de que es algo que Dios quiere que hagamos. Dar un paso de fe puede dar miedo, pero recuerda que no estás solo en esto. Dios te ha equipado para grandes cosas, y a veces todo lo que se necesita es que des ese primer paso. Cuando respondes con valentía, no solo te transformas a ti mismo, sino que también impactas a quienes te rodean. Los demás
pueden ver el coraje que Dios te da, y eso puede inspirarlos a confiar también. Al actuar con valentía, no solo creces en fe y fortaleza, sino que experimentas el poder de Dios en tu vida de una manera más profunda y significativa. Imagina lo que podrías lograr si confiaras plenamente en Dios. Cada gran aventura comienza con un pequeño paso de fe. Tal vez ahora sientas dudas, y eso es normal, pero Dios te invita a confiar en Él, a abrazar su plan y a seguir adelante. ¿Estás listo para dar ese paso? Número 14. Dios. Hablando a través de sueños y visiones. Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros, y una de ellas es a través de sueños y visiones. En Job 33 leemos: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado esta forma para hablar a su pueblo, transmitir mensajes importantes y dar advertencias o direcciones. ¿Te imaginas recibir una respuesta clara de Dios mientras duermes? Los sueños pueden ser momentos en los que Dios conecta con nosotros de manera especial, revelándonos algo para nuestra vida o para los que nos rodean. A veces es en sueños donde encontramos respuestas a nuestras oraciones, advertencias o incluso una reafirmación de su llamado. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que recibieron mensajes divinos en sueños y visiones. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños sobre su futuro que anunciaban su rol de liderazgo. José, el esposo de María, recibió instrucciones específicas en sueños para proteger a Jesús en su infancia. Daniel tuvo visiones que revelaron eventos futuros, mientras que Pedro, en una visión, entendió que debía llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Pablo también experimentó esta comunicación divina, como cuando tuvo la visión del hombre macedonio que lo llamó a predicar en Europa. Y en el Apocalipsis, Juan tuvo visiones que contenían profundas revelaciones sobre el fin de los tiempos. Cada una de estas experiencias muestra cómo Dios utiliza los sueños para transmitir su voluntad y guiar a sus siervos en momentos clave. Entonces, ¿cómo podemos discernir si un sueño es realmente de Dios? Primero, lo más importante es orar y pedirle a Dios que nos dé claridad. No debemos apresurarnos en interpretar. Es mejor llevar ese sueño ante Dios y pedirle dirección. Anotar los detalles del sueño puede ayudarnos también, ya que en ocasiones esos detalles son importantes y nos permiten recordar y reflexionar. Otro punto clave es asegurarnos de que el mensaje no contradiga la Biblia. Dios nunca nos dirá algo que vaya en contra de su palabra. Así que, si un sueño parece llevarnos a algo opuesto a lo que enseña la Escritura, es mejor descartar esa interpretación. Además, es útil hablar con personas de confianza o líderes espirituales que puedan ayudarnos a discernir y entender el mensaje. A veces, el significado no se revela de inmediato y necesitamos tener paciencia y esperar el tiempo de Dios. También debemos estar abiertos a que Dios use símbolos y metáforas. No todos los sueños son literales, y el simbolismo puede ser su forma de hablarnos. Y claro, no todos los sueños son divinos. Algunos son simplemente reflejos de nuestro día a día, por lo que debemos aprender a reconocer cuáles pueden tener un propósito especial. Estar atentos a los sueños y visiones nos abre a experimentar una relación más profunda con Dios. Nos permite ver que Él está cerca, que cuida de nosotros y que se interesa en darnos guía y consuelo de maneras que pueden sorprendernos. Dios sigue hablando hoy y solo necesitamos estar dispuestos a escuchar, incluso mientras dormimos. Así que, si alguna vez sientes que un sueño tiene un mensaje para ti, no lo ignores. Llévalo en oración, pide dirección y mantén tu corazón abierto a lo que Dios quiera mostrarte. ¿Te animas a abrir tu corazón a esta forma de comunicación divina? Quizás la respuesta que has estado esperando pueda llegar en una visión o en un sueño, como lo hizo en la vida de tantos personajes bíblicos. Si este video te ha inspirado y te ha ayudado a acercarte más a Dios,
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenidos que fortalezcan tu fe. Comparte tus experiencias y oraciones en los comentarios y juntos sigamos aprendiendo a escuchar a Dios con claridad y confianza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual.